En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Madre mía. Durante algunas semanas, bueno, hace relativamente poco, seguramente cada uno de nosotros está viendo las noticias, ¿verdad? Y hay unas noticias que en ocasiones parece ser que la Iglesia no se alinea. Menos mal que durante no mucho tiempo tendremos ya estas jornadas para las familias, ¿verdad? Hace poco salió, pues, en Televisión Nacional un anuncio sobre el tema de la educación de los hijos, ¿verdad? ¿A quién pertenece de alguna manera este tipo de autoridad, o no sé cómo llamarlo, la verdad? Pero eso a mí me hacía pensar un montón con respecto a la palabra de Dios, ¿verdad? Y en ocasiones, hermanos, cuando ocurren este tipo de cosas, cuando los que no conocen a Cristo indican o de alguna manera señalan cómo se debe llevar una vida, el corazón del creyente en ocasiones saca lo más rápido que puede llevar ahí, y es nuestra carne, y es nuestra carnalidad. Es normal, somos seres humanos, pero una vez más tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que centrarnos definitivamente en lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice con respecto a los comportamientos actuales que hoy suceden. Por eso he titulado en este mensaje Familias SOS. Familias SOS es el título de este mensaje. ¿Y es qué es eso? La familia es el pilar de la sociedad. Sin embargo, en este contexto posmoderno y poscristiano que nos ha tocado vivir, encontrar un equilibrio adecuado para que este pilar no se desmorone parece ser una situación en cuanto a remar a contracorriente, ¿verdad? Por otro lado, estamos viviendo tiempos duros, tiempos en los cuales ser cristiano es sinónimo de retrógrado, ser cristiano es sinónimo de ignorante, ser cristiano es sinónimo de religioso, intolerante, etc. Podríamos hablar de aquí muchas cosas más, ¿vale? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios una vez más. Y mi intención no es hacer apologética de absolutamente nada el día de hoy. Mi intención es que juntos podamos hoy reflexionar acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto al carácter del creyente, del cristiano, y más concretamente en este caso de la familia. Así que acompáñame por favor a Primera de Pedro, la epístola de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al 12. Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 12. Seguramente me aparecerá en pantalla. Dice la palabra del Señor: Queridos hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esto es, de alguna manera, las palabras del apóstol Pedro a una comunidad que no venía del contexto judío, por así decirlo. Lo más probable, porque esta carta está destinada a las iglesias de Asia Menor, una comunidad pues que no viene de un contexto, por así decirlo, tan religioso. Pedro y seguramente otros apóstoles habían ido a predicar a las diferentes comunidades que allí hay, y muchos habían abrazado el Evangelio, muchos habían reconocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Quién es el escritor de esta epístola? Pedro, el discípulo de Jesús, ¿verdad? Y la situación es difícil en este contexto que está ocurriendo mientras que la epístola se está escribiendo. Pedro dice, de alguna manera, que tenemos que estar firmes en cuanto a nuestra cosmovisión del creyente, del cristiano, y el contexto que hoy está ocurriendo, el contexto de esa época que está ocurriendo. ¿Qué contexto está ocurriendo aquí? Están siendo oprimidos bajo un imperio. ¿Qué imperio es este? Roma, ¿vale? Roma. Se les acusa de muchas cosas aquí a los creyentes, a la comunidad. Se les acusa sobre todo porque ellos se rehusaban a idolatrar los dioses que en este momento pues son de alguna manera las deidades que el imperio reconoce. Y los creyentes de esta comunidad, de las iglesias de Asia Menor, se rehusaron a idolatrar a estas deidades. Pero no solamente eso, sino que se les acusaba de otras cosas. Por ejemplo, te pongo algunos ejemplos. Mira, se les acusaba de hechos delincuenciales como, por ejemplo, canibalismo. Tú miras, canibalismo. Bueno, pues en la Santa Cena, en la cena que generalmente celebramos aquí, ¿qué celebramos? La sangre
y el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Pues en aquella época no lo veían así tan como ahora lo vemos, menos mal que la palabra de Dios no se lo ha revelado, ¿verdad? Pues les acusaban de canibalismo, por ejemplo. Les acusaban de incesto, ¿vale? Seguramente por el amor que podría haber entre hermanos. Se les acusaba, por ejemplo, también de ateísmo, porque ellos no adoraban un Dios con figura, un Dios con imagen, un Dios con escultura, sino que el Dios de los creyentes, de los cristianos, es invisible, es espíritu, ¿no? Y cuando les decían, ¿dónde está vuestro Dios?, de alguna manera no podían decirle, está aquí físicamente, ¿vale? Y muchas otras cosas más. También se les acusaba de traición, porque en esta época a quienes se les debía de lealtad, por sobre todas las cosas, era al César. Y evidentemente esta comunidad debía toda su lealtad a Cristo, el Hijo de Dios, a su Señor, a quien es su Señor y Salvador. Y muchas otras cosas más se les acusaba a esta comunidad. Y eran perseguidos, eran muchos asesinados, eran llevados a las cárceles, eran de alguna manera oprimidos a niveles tremendos. Es decir, remaban a contracorriente en una cultura en la cual no podían vivir su fe. Qué curioso. ¿No les suena esto algo? Qué curioso. Remar a contracorriente. Y te voy a volver a leer lo que dice Primera de Pedro, ¿vale? Para que ahora de alguna manera podamos verlo con otra óptica. Dice Pedro a esta iglesia, dice: queridos hermanos, os ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es decir, el apóstol Pedro les está animando y exhortando a que de alguna manera remen a contracorriente. Son peregrinos y extranjeros, ¿dónde? En esta tierra. Porque su pasaporte, ¿cuál es? Celestial, ¿verdad? Y les está diciendo animar, a una comunidad perseguida, les está animando a hacer buenas obras, para que los incrédulos, para los que no conocen a Cristo, que por sus buenas obras puedan ver la gloria de Dios. ¿Qué de diferente tiene esta comunidad? Mientras son más perseguidos, mientras son más atacados, ¿por qué siguen amando a sus enemigos? ¿Por qué siguen haciendo lo bueno? ¿Por qué siguen cumpliendo las leyes? ¿Por qué siguen siendo personas honestas, íntegras? ¿Por qué? Porque no son cualquier comunidad, porque no son cualquier tipo de gente, porque no son cualquier tipo de persona. Son la iglesia de Jesús, que rema a contracorriente en este mundo. Esa es la iglesia de Jesús. Por eso hoy te quiero dar, por lo menos que he entendido yo en la palabra de Dios, 5 apartados en los que en este momento puntual nos ha tocado vivir y cómo de alguna manera podemos responder. Porque como decía al principio, en ocasiones, ¿qué es lo primero que sale en nuestro corazón? La protesta, la crítica, la murmuración, escribir en Facebook, en Instagram, cualquier cosa, ¿verdad? En contra de lo que a lo mejor las personas piensan en cuanto a una opinión cristiana, ¿vale? Pero hoy, por ejemplo, yo encuentro 5 apartados en los cuales la Biblia me enseña a cómo debe ser nuestra actitud. Mira, la primera es: no te alarmes, no estamos en una guerra por imponer nuestras ideas. Nuestra guerra es espiritual. Nuestra guerra es espiritual. Nuestro enemigo no son las personas. Nuestro enemigo es Satanás. Claro que sí. Claro que sí. Mira lo que dice Efesios 6:12. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y sabes una cosa, hermano, si ya sabes quién es tu enemigo no es aquel que en este mundo impone las leyes, ni en este mundo aquellos que dicen cómo debes de conducirte, porque la palabra de Dios ya dice cómo nos tenemos que conducir los creyentes. Si tu enemigo es espiritual, si tu guerra y tu lucha y nuestra lucha, la lucha de la iglesia es espiritual, ¿cómo tenemos que combatir? ¿En la carne?
En el espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo combates tú en el espíritu? Orando, clamando, se combate de rodillas. Y mi pregunta es, entonces, ¿hace cuánto que no nos arrodillamos delante del Señor? ¿Hace cuánto que no clamamos? ¿Hace cuánto que no digo como iglesia, sino individualmente? Cuando vienen las tempestades a tu vida, cuando te toca remar contra corriente, ¿cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas? ¿Te indignas en primer caso? ¿O primero clamas al cielo para que te dé sabiduría? ¿Cómo reaccionamos ante esta problemática? Lo tenemos que hacer justamente en una guerra espiritual. Y la guerra espiritual se batalla de rodillas, hermanos y hermanas. No de rodillas, evidentemente, físicas, que igual es un símbolo, sino de rodillas espirituales. Que realmente tengas un corazón que se alinee al corazón de Jesús. Jesús vino con una misión clara a este mundo, pero en ningún momento se desconectó. Y nos muestra el camino. En ningún momento se desconectó del Padre, de su relación. Dice la palabra que Él se iba a los lugares altos, a las montañas, y abriendo los ojos, y abriendo su boca, y se arrodillaba a Getsemaní. Si un día encontráis en Lucas, allí, cuando Jesús está en Getsemaní, es un claro ejemplo, toda la noche, derramando en el momento más crítico de su vida. Nuestro Señor nos muestra que la guerra espiritual se batalla en el espíritu, y no en la carne. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes? Él se hace siervo. Se hace siervo de todos nosotros. Y nos muestra que el camino para y nos muestra que el camino para mostrar el reino de Dios se empieza por amar. Por amor. Por amor y mostrando misericordia. Es por eso, hermanos y hermanas, ¿qué actitud estamos mostrando a los que no conocen a Cristo? ¿Estamos mostrando amor? ¿Estamos mostrando realmente misericordia? ¿O estamos mostrando cualquier otro tipo de cosas que nos gobiernen? Estamos mostrando a lo mejor lo que nuestra carne hoy por hoy nos está gobernando. Los que no conocen a Cristo, hoy más que nunca, este mundo necesita estas dos cosas: amor y misericordia. Amor por los que no conocen a Cristo. Porque si hoy es el último día de sus vidas, lo más probable es que no tengan esa eternidad al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sabes, Cristo nos muestra ese ejemplo. Viene a este mundo. Y fíjate, Jesús no va al César. Jesús no va a los gobernadores, ni siquiera levanta una protesta ni una marcha, porque en esta época, en la época que viene Jesús, había una comunidad que de alguna manera era un poco así, que cualquier cosa que les afectaba, ellos se movían, levantaban sus espadas, eran conocidos como los celotes en esta época. Eran como una especie de movimiento judío revolucionario que iba en contra del sistema. ¿Cómo lo hacían? Con la espada, levantando marchas y protestas. Y lo más probable es que muchos de ellos pensaban que Jesús, el Mesías, vendría y se uniría a ellos. Sin embargo, Jesús no nos muestra ese camino. Jesús nos muestra que Él va ¿a dónde? A las familias de Israel, a las familias de su pueblo, porque se da cuenta, porque el Señor sabe que el cambio de la sociedad, que el cambio de este mundo empieza por las familias, por la diferenciación de las familias. Va a su pueblo, no va a una revuelta. Va a su pueblo y les muestra cómo deben amar y cómo deben tener misericordia. Qué paradójico. En los tiempos de Jesús estaba también el Imperio Romano, el mismo imperio donde está escribiendo el apóstol Pedro. Un imperio pagano, politeísta, opresor y absolutamente liberal. Te lo repito, un imperio pagano, politeísta, opresor y totalmente liberal. Es decir, que los derechos que hoy por hoy nosotros tenemos, que hoy por hoy muchas veces nos jactamos incluso de los derechos, ¿verdad? No tienen nada que ver con los derechos que en la época los judíos tenían con respecto al imperio de Roma. No tenían nada que ver. El imperio no daba concesiones a aquellos que eran oprimidos a causa de su yugo. El imperio estaba para mandar, y si tú no obedecías, o a la cárcel.
Ese era el destino. No había Facebook, no había Instagram para ahí poner nuestras quejas y decir lo que en ocasiones pensamos, ¿verdad? No había este tipo de concesiones. Sin embargo, Jesús viene a las familias de Israel y les dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y sabéis, os tenéis que arrepentir. Os tenéis que arrepentir. Porque, queridos hermanos, el cambio empieza cuando su pueblo, el pueblo de Dios, se humilla en la presencia de su Señor. Si no, es muy probable que no haya cambio. Y mi pregunta es: ¿hace cuánto que no te humillas en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no desgarras tu corazón en la presencia de Dios? ¿Hace cuánto que no te encierras en esa habitación que muchas veces antes te encerrabas y clamabas al Dios del cielo y le decías: Señor, haz conmigo lo que tú quieras? ¿Hace cuánto que no nos humillamos delante de la presencia de Dios? Porque hay un pensamiento posmoderno que va en contra justamente de la humillación. Pero fíjate lo que dice el segundo libro de Crónicas 7:14. Fíjate lo que dice. Vamos a leerlo también. Dice la palabra del Señor: si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esto es una promesa del Señor, definitivamente. La pregunta es: ¿hace cuánto que el pueblo de Dios no se humilla? ¿Hace cuánto que tú y yo no nos humillamos? Que tú y yo no disponemos nuestro corazón para que realmente decirle: Señor, aquí estoy. ¿Tengo que remar a contracorriente? Vale. Pues aquí estoy, Señor. Tómame. Haz tu obra en mí. Por eso, queridos hermanos, no te alarmes. No estamos en una guerra por imponer nuestras ideas. No estamos en una guerra por cristianizar una ciudad, ni siquiera una nación. Nuestra guerra es espiritual. Lo segundo que te quiero decir es que sé sabio. El mundo no es tolerante. El creyente recorre la milla extra. ¿Vale? La milla extra tipifica en nuestros tiempos que el creyente, de alguna manera, que nosotros, la Iglesia de Jesús, dejemos con la boca abierta a los que no conocen al Maestro. Que definitivamente actuemos, que nuestro comportamiento sea una esencia de lo que nuestro corazón es en la intimidad con su Dios, con nuestro Dios, y podamos dar esto a conocer. Pero esto tiene que ver con el punto 1, definitivamente. Tiene que ver con buscar la presencia de Dios de rodillas, con humillarnos. Para que podamos ser sabios, porque este mundo no es tolerante, pero nosotros estamos llamados a recorrer una milla extra. La milla extra en los tiempos de Jesús tipificaba una cosa tremenda, importante. Sabéis, como vengo diciendo, la época de Jesús, el pueblo de Israel era gobernado por el imperio de Roma, por los romanos, ¿vale? Y los israelitas le debían obediencia a los generales, a los soldados romanos, ¿vale? Y de alguna manera ellos estaban obligados, porque la ley así lo dictaba. Fijaros qué tipo de leyes había, ¿eh? Ellos estaban obligados a que si un soldado venía con su capa, su escudo, su espada y todos los artilegios que utilizan los soldados en aquella época, que no es que sea muy ligero, pero ellos estaban obligados a cargarles una milla, un recorrido a donde ellos quisiesen. Si el soldado cogía a un judío de aquella época y le decía: mira, ¿sabes? Toma mi armadura, mi escudo y todo esto, y quiero que me lo lleves, no sé, al cuartel general, por ejemplo. El judío dejaba cualquier cosa que estaba haciendo en ese momento y tenía que obedecer. Si no obedecía, esto era cárcel, esto era azotes, esto era flagelación, seguramente, fijo, por no hablar de la muerte, por desobedecer a la autoridad. ¿Y sabes qué viene Jesús y les dice? Vale, vosotros, mi pueblo, no va a recorrer solamente una milla, va a recorrer una milla extra, 2. Porque nosotros estamos llamados a estos, hermanos, a recorrer la milla extra. No sé si esto está chocando un poco con tu mentalidad acerca del cristianismo,
Pero esto es lo que el Señor esta es la enseñanza del Evangelio, del comportamiento cristiano. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, definitivamente, a cómo tener una visión sobre nuestro comportamiento, nuestro propio actuar. Definitivamente es rompedor. A mí me rompe. ¿A ti te rompe? No sé, pero a mí esto me rompe. Quiebra con mis esquemas acerca de mis propios derechos. ¿Sabes? Cuando te decía que seas sabio, también es porque tenemos que pedir sabiduría a Dios. Tenemos que pedir sabiduría a Dios. Esto es otra de las cosas donde la Biblia lo remarca tan claro en Santiago, y en ocasiones no clamamos por sabiduría. Tenemos que clamar por sabiduría, por pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para tomar las mejores decisiones en nuestro día a día. Yo te animo, yo te invito a que si hoy has venido a lo mejor a tomar decisiones, no sé de qué índole, o sea, a lo mejor llevas un tiempo cansado, estresado, machacado o machacada por diferentes situaciones, a lo mejor tu matrimonio está a punto de romperse, tu familia está a punto de romperse, o tus hijos ya no los aguantas, o no aguantas a tu pareja, o tú ya no aguantas a tus padres, no lo sé. Pero hay que pedir sabiduría al Señor para tomar decisiones, no a la ligera, evidentemente. Lo tercero que te quiero decir es que el ser humano tiene un gran problema. El ser humano, todos, aquí somos humanos o no. Y tenemos un gran problema. Houston, tenemos un problema. ¿Cuál es? El pecado. Todos estamos infectados. Todos tenemos este problema, el pecado. Y en un mundo posmoderno y poscristiano, que por cierto, no hay nada nuevo bajo el sol, el problema sigue siendo el mismo. El pecado en el corazón del hombre. Y sabéis, hermanos, la iglesia este lugar tiene que ser un hospital, una purificadora. Tiene que ser un hospital donde personas como yo, pecador, y como tú, pecador o pecadora, podamos venir a que el gran médico, bueno, aquí tenemos un médico ya, pero que el gran médico pueda sanarnos, a que el gran médico pueda darnos terapia ocupacional, terapia intensiva, o no sé qué tipo de terapia necesitas. Pero en ocasiones pensamos todo lo contrario, que aquí tenemos que venir limpios, puros, así como yo he venido hoy con mi americana bien bonita. Pero no es así. Aquí tenemos que venir justamente aquellos y aquellas que hemos entendido que no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para parecer o intentar aparentar pureza. Venimos tal y cual somos, machacados por el pecado, rotos, quebrantados, magullados. Y este debe ser el lugar, no este local evidentemente, sino esta comunidad. Tiene que ser una comunidad que purifique, que sane, que dé terapia. Por eso, nuestro gran problema es el pecado. Por eso cuando algunas personas de alguna manera establecen ciertas normas o dicen su opinión acerca de este tipo de situaciones, como antes al principio lo comentaba, no nos alarmemos. El problema va más allá. Pero sabéis una cosa, nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros tenemos el mismo problema también. Ahora, nosotros conocemos la cura, hemos abrazado esa cura. ¿Cómo vamos a hacer para que ellos también las abracen? Lo abracen. ¿Cómo vamos a hacer para que estas personas también arropen, o mejor dicho, para que estas personas se dejen ser arropadas por el amor y la misericordia de Dios? Justamente tú y yo siendo reflejo, imagen de ese amor que un día nos cautivó. Hace un momento escuchábamos el testimonio de Yadier, ¿verdad? Que tú y yo podamos ser ese reflejo, imagen, la imagen de Dios, que abrace al que necesita ser abrazado, que pida perdón cuando nos equivocamos, ¿sabes? Que ame sin medidas, que no tengamos una medida para amar, que no tengamos una medida para tener misericordia. Por eso digo, hermanos, que las personas muchas veces actúan así porque no conocen al Señor. Y ahí es donde reside todo. Y nosotros que tenemos al Señor, tú y yo, que tenemos al Señor, la iglesia, que tiene a su Señor,
¿Estamos guiando a nuestra familia como Dios quiere? ¿Cristo es el centro de nuestro hogar? Porque si no lo es, tenemos que empezar a pelear porque lo sea. Para que cuando llegue la problemática, cuando nos toque remar a contracorriente, no saquemos lo primero que venga a flote, que es nuestra carnalidad. Tiene que ser Cristo el centro. Tiene que ser Él el centro. Lo siguiente, lo cuarto que te quiero decir, fíjate, es el creyente no se guía por sus sentimientos. ¿Nosotros por qué nos guiamos? Por la palabra de Dios. Y es ahí donde muchas veces también fallamos, porque desconocemos la palabra, porque no conocemos, porque no la estudiamos. Ya no te digo solo leerla, ¿vale? No meditamos en ella. Y ahí es donde reside otro gran problema. Y nos dejamos guiar por lo primero que sale de nuestra vida, y es nuestros sentimientos. Que en ocasiones los sentimientos no es que sean malos, pero tampoco son muy buenos del todo. ¿Vale? Nosotros tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Y ¿sabes una cosa? La palabra de Dios, lo primero que va a hacer contigo y conmigo, lo que hace conmigo, bueno, conmigo lo hace, madre mía, todo el tiempo, es negarme a mí mismo. Negación propia. Negarnos a nosotros mismos. La palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, cómo debemos tratar a nuestra familia. Fíjate, vamos a ir a Deuteronomio 6, del 6 al 7. Dice la palabra del Señor. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Este es un mandato que Dios le da a su pueblo, que constantemente instruya a las nuevas generaciones en la palabra de Dios. Y a veces nosotros cometemos un error, ¿vale? Y es que queremos que la Biblia entre directamente aquí a la cabeza, ¿vale? Queremos que la Biblia, o dar bibliazos a diestra y siniestra, como a veces digo, para que la gente se convierta, para que nuestra familia se convierta. Pero esto es un principio que definitivamente en ocasiones no utilizamos sabiamente. ¿Cómo damos a conocer a nuestros hijos la Biblia? Viviéndola, haciéndola carne en nosotros, carne y hueso en nosotros, en nuestra vida. Que cuando venga la situación difícil, que es normal, que en ocasiones nos agobiamos, que en ocasiones nos frustramos, que en ocasiones nos airamos inclusive, como dice la palabra, ¿no? Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Que a veces queremos coger a nuestro hijo o a nuestra hija y hacer como Homer Simpson a Bart, así, ¿verdad? Y eso es un error. Y eso es un error. Porque la Biblia constantemente nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negar nuestros sentimientos, por así decirlo, de ínfulas de querer hacer justicia a nuestra manera, o de impartirla, o de querer impartirla. Fíjate, esto es interesante. Justicia, ya que hemos tocado esta palabrita. Esto no está en el libreto. Justicia, ¿qué es justicia? Muchos hablan de justicia, ¿verdad? ¿Qué es justicia? Mirad, bíblicamente entiendo que justicia, esto es lo que yo entiendo, ¿vale? Luego podemos discrepar seguramente. Pero justicia es recibir aquello que yo merezco, ¿vale? Tú haces algo, por ejemplo, tú trabajas, tú eres un jornalero, tienes un trabajo y haces tu labor y por esa labor, pues en un contrato laboral, has establecido qué es lo que vas a recibir a fin de mes, ¿verdad? ¿Justicia qué es? Si tú haces esa labor, a fin de mes, ¿recibir qué? Tu sueldo, ¿verdad? Pero hay otro término que me encanta más que justicia. ¿Sabes cuál es? Gracia. Porque gracia es recibir aquello que yo no merezco. Fíjate, imagínate si Dios implantara justicia con nosotros. Que tú y yo recibiésemos lo que merecemos. ¿Quién quedaría aquí de pie o sentado? ¿Quién? Seguramente yo el primero que me caigo aquí y fulminado. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos muestra su gracia. Nos da aquello
aquello que no merecemos. Aquello que no merecemos. Por eso, hermanos y hermanas, el creyente, tú y yo, no tenemos que ser guiados por nuestros sentimientos. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Por eso te animo a que estudies la palabra de Dios. Te animo a que... ¿Dónde está Freddy aquí? Ahí está Freddy. A ese hombre que veis ahí, le digáis que queréis hacer un discipulado a los que no lo estáis haciendo. ¿Vale? Os animo a que hagáis un discipulado. Os animo a que vengáis al grupo de conexión a estudiar la palabra. A los jóvenes, os animo a que vengáis a las reuniones de jóvenes, que ya os veo aquí marcados, para estudiar la palabra. Yo sé que hay muchas razones por las que a veces no podemos, pero en lo que esté a nuestra mano, tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que ser guiados y guiadas por la palabra del Señor. Lo último, lo quinto que te quiero decir, es que la Iglesia de Jesús está llamada a afectar este mundo, no con crítica, ni con murmuración, ni estableciendo o imponiendo sus ideas o ideología cristiana. Estamos llamados a afectar a este mundo con amor, siendo embajadores del reino. Si tú has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tú eres un embajador del reino. ¿Y sabéis lo que es un embajador? Yo soy extranjero, yo soy de Perú, para los que no lo sabían, ¿vale? Hace poquito fui con Alejandro a la Embajada de Perú, estuvimos ahí haciendo unos trámites. Y fíjate, cuando tú entras en una embajada, ¿verdad, Alejandro? ¿La foto de quién estaba ahí? Del presidente, ¿verdad? ¿Y la bandera de qué país? La de Perú, obviamente, no va a estar la bandera de Ghana, nada que ver. Cuando tú estás en una embajada, ese lugar, por más pequeño o grande que pueda ser, porque puede ser un espacio pequeño, un espacio grande, el espacio da igual. Pero cuando tú entras por esa puerta, esa embajada, ese lugar, ese pedazo de sitio, representa, o mejor dicho, es el territorio del cual tú estás visitando. Cuando fuimos a la Embajada de Perú, literalmente entramos a Perú, sin viajar en avión, esto es tremendo. Luego comimos en un restaurante peruano también, así para ya aprovechar el tiempo, dijimos para rematarlo hay que ir a un peruano, claro que sí, ¿vale? Pues con la iglesia pasa igual. Tenemos que ser embajadores del reino. Tú eres un embajador del reino, yo soy un embajador del reino. Seamos, iglesia, seamos embajadores. Que cuando las personas vean, no vean simplemente a personas comunes y corrientes. Sí, somos personas comunes y corrientes, pero con algo distinto, con un distintivo claro. Y es que sabemos cuál es nuestra identidad. Es que sabemos a quién pertenecemos. Sabemos a quién pertenecemos. ¿Sabes a quién perteneces? ¿Sí? ¿Lo sabes? ¿Lo sabéis o no? Claro que sí, lo que lo sabéis. Afectemos a este mundo con amor, entonces. Fíjate lo que dice Proverbios 13:17. Dice, el mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Seamos agentes de sanidad. Seamos sanadores. Como antes decía, este lugar, esta comunidad, tiene que ser un hospital. Que tú y yo seamos sanadores, agentes iba a decir agentes sanitarios. Pero ¿por qué no? Agentes sanitarios espirituales, ¿por qué no? Claro que sí, ¿verdad? Que seamos agentes de sanación. Esta sociedad actúa así porque no conoce a nuestro Dios, porque no ha experimentado su amor y su gracia. Por eso saca a relucir lo primero por lo cual se deja guiar, que son sus sentimientos y sus pasiones. Porque no han abrazado aún a nuestro Señor. ¿Te imaginas que abracen a nuestro Señor? ¿Te imaginas que las personas por las cuales ahora mismo están generando leyes y cosas con respecto, o mejor dicho, dándole la espalda un poco al pensamiento cristiano, ¿te imaginas que ellos experimenten ese amor que tú y yo hemos experimentado? ¡Wow! Sería otra cosa, ¿verdad? Sería otra cosa, seguramente que sí. Pero ¿sabéis? ¿Quién se lo va a mostrar? ¿Quién les va a decir que hay un Dios que les ama? ¿Quién les va a decir que no importa lo que hayan podido hacer, que no hay pecado, desobediencia o delito que hayan podido cometer que sea tan grande que Dios no los pueda amar? ¿Quién lo va a hacer si no es la iglesia?
si no somos nosotros piedras vivas que anunciemos a nuestro Señor? Tenemos que afectar a este mundo con amor. Por lo tanto, seamos la sal y la luz que este mundo necesita, mostrando ejemplo primero en nuestra familia. Y aquí me genera una pregunta. Se me genera una pregunta. Iglesia, y reflexiona, no me contestes, no me digas amén a la ligera, ¿vale? O sea, quiero que reflexiones. ¿Estamos amando al mundo perdido? ¿Estás amando a los perdidos? ¿Tienes misericordia realmente por ellos? ¿O cómo son tus oraciones? ¿O tus oraciones solo se basan en Señor, dame, Señor, hazme, Señor, concédeme, como las ovejas, todo me... ¿Cómo son tus oraciones? ¿Estás orando a lo mejor para que tu vecino conozca al Señor? ¿Estás orando a lo mejor para que tus compañeros del trabajo, del instituto, de la universidad, realmente conozcan a Cristo? ¿Cómo son tus oraciones? ¿Estás siendo realmente la sal y la luz de esta tierra? Pues hay que mostrar el ejemplo. Lo primero, ¿por dónde empezamos? En nuestro hogar, en la casa, en la familia. En la familia. Buscando la presencia de Dios, orando, trayendo su presencia a nuestro hogar, porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él. ¿Y cómo no va a estar en nuestra familia? Seamos, como este lema que tenemos este 2020, una iglesia que transforma. ¿El lema cuál es? ¿Quién lo sabe? ¿Ya lo sabéis? ¿Os lo habéis aprendido? Transformados a la imagen de Cristo, ¿verdad? ¿Efesios qué? ¿4 qué? Ay, no vale eso, Marcela, hombre. Pues seamos eso, iglesia. Seamos una iglesia que transforma. ¿Sabes? Esto es tremendo. Porque cuando viene el Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él podría haber ido al César, por ejemplo, y haber hecho las cosas un poco más a la ligera para su pueblo. Pero Él se da cuenta, Él se da cuenta, no. Él ya lo sabe, porque Él es el que sabe todo. Él es omnisciente. Y Él sabe que el cambio empieza por las familias de su pueblo. Y hoy nosotros somos el pueblo de Dios. Hoy nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Por dónde va a empezar el cambio? No esperes de afuera un cambio. No esperes un cambio. ¿Dónde tiene que empezar? En ti y en mí. Ahí es donde empieza el cambio. Voy a ir terminando ya. Mira, quiero terminar diciéndote una cosa más. Mi intención, porque esto a veces lo llevamos a otro extremo, la intención no es que te desligues para nada de los problemas que están aconteciendo en nuestra sociedad. Eso no es la intención. Sino que nosotros, la Iglesia de Jesús, seamos la que afecte a nuestro contexto, a este contexto que nos ha tocado vivir. Fíjate, no es parecido al contexto de Jesús, ¿vale? Un imperio opresor, ni siquiera al contexto del apóstol Pedro, que estaban siendo perseguidos, ¿vale? La intención es que puedas afectar el contexto donde Dios te ha puesto, siendo justamente eso, la iglesia con la que un día nuestro Señor Jesús soñó. ¿Sabes? Cuando el Señor Jesús soñó con la iglesia, o sea, cuando el Señor Jesús estableció su iglesia, miró a Pedro y le dijo, Pedro, y aquí tú eres Pedro, ¿verdad? Y sobre esta roca, no le dijo sobre esta roca que eres tú, sino sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Sabéis que cuando el Señor Jesús estaba pensando en iglesia, estaba pensando en ti y en mí? Fíjate, pues seamos iglesia. Seamos justamente iglesia. Dios es el Dios de las familias. Él creó las familias y siempre ha estado interesado en que su pueblo sea un modelo para el mundo en cuanto a la familia. Dios nunca se ha desligado de las familias. Dios es el Dios de las familias. Él las ha creado, las ama con locura, ha pagado su sangre en la cruz. Y Él espera de su pueblo que nosotros, que su iglesia, que su pueblo sea un modelo para las familias que no le conocen. Fíjate lo que dice en Génesis 12,
3. Esta es la promesa que le da a Abraham, al primer patriarca, cuando lo llama, cuando el pueblo de Israel no era ni siquiera pueblo. Y le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjate, todas las familias de la tierra. No dice solamente los bautistas, los pentecostales, no. Todas. No dice solamente los peruanos, los catalanes, no. Todas las familias de la tierra. Todas. Todas las familias de la tierra. Quiero terminar orando. ¿Sabéis? Cuando estoy en Rosas, me gusta utilizar símbolos, ¿vale? Esta semana he estado un poco así. Y no me ha dado tiempo para ver qué podía utilizar, pero creo que el mayor símbolo es justamente brazos, o mejor dicho, manos entrelazadas. Y te voy a pedir que te pongas en pie. Y ahí donde estás, busca a tu familia. Si está tu familia aquí, búscala. Búscala. Busca a tu familia.